¿Qué tal amigos? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Un buen mediodía y bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Denise, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Con este frío, por acá calentitos y bueno, con esta nueva entrega de este programa de Verdad y Vida. Bienvenidos a todos, gracias por los mensajes, de los cuales son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a estar comentando acerca de una película que es éxito de taquilla en Estados Unidos. Se estrenó en los cines de aquel país el 4, el día de la independencia de aquel país, Estados Unidos, y ante la sorpresa del mundo batió récord porque en una semana lo vieron más de 4 millones de personas. Ganándole a la producción de Disney, que es Indiana Jones. No se esperaban porque ellos invirtieron más de 200 y quizás más de 300 millones de dólares en esa producción, mientras la productora que se encargó de Sonidos de Libertad solo invirtió 14 millones, no tenían mucho más tampoco. Fue algo que se dio a pulmón y generó mucha controversia a nivel político, social, religioso, porque obviamente trata el tema de la pedofilia. Y desde ya les digo que el 31 de agosto se va a estrenar en toda Latinoamérica y el mundo, es decir, en este caso hubo un desfasaje, aunque la están por emitir ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos, porque trata acerca de la trata de niños, la pedofilia, y esto evidentemente denuncia a los ricachones y poderosos que tienen este hábito funesto, terrible. Todos sabemos que el amigo Bill Gates, Einstein, tenía una isla privada donde llevaban menores y él estaba preso por esa razón. Luego dice que se suicidó en la cárcel, no lo sabemos, pero bueno, tuvo el fin que se mereció por corruptor de menores. Lamentablemente esto es muy común, no todo sale a la luz, pero vamos a ver el tráiler a continuación de esta producción y luego seguimos con el tema. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar.
Bien, estamos deseando que esta gran producción cinematográfica se estrene en nuestro país y en el mundo, el resto del mundo, porque realmente trata sobre este asunto tan triste para muchos niños. Miles de niños desaparecen. Para que ustedes sepan, los productores informan datos estadísticos de lo que sucede en Estados Unidos y México. Estados Unidos es el primer consumidor de sexo con niños del mundo. Y México es el primer país proveedor de los niños. Ahora que el gobierno actual abrió la frontera sur, es un filtro donde se están colando millones de indocumentados que vienen fundamentalmente de Centroamérica y de México. Y esto da lugar, en muchos casos se trata de familias que tratan de buscar el sueño americano, la casa, el auto, un buen trabajo, mejor calidad de vida, y eso es de entender. Pero en otros muchos casos dejan niños solos de 3 años, 4 años, y estos tienen que ser acogidos por el gobierno de Estados Unidos, que los tiene que enviar a lugares del gobierno de hospitalidad para niños, y no son bien tratados, pero en muchos casos traen un número de teléfono de una persona a la cual tienen que llamar para entregar ese niño, y lo entregan sin ningún tipo de control de esa familia o esa persona que recibe a ese niño, y por lo general estos niños son vendidos desde México a personas de Estados Unidos que los compran y luego los explotan, y como bien dice en el tráiler, los venden 5 a 10 veces por día cada niño. Esto es terrible, señores. Y cuando ya no sirven más porque ya están muy grandecitos, llámese adolescente, ya tienen mucha experiencia sexual, lamentablemente, entonces venden sus órganos y finalmente los asesinan. Esto es una realidad de la cual nadie quiere mirar ni decir nada, porque está en consonancia con los poderosos y con los mandatos de las Naciones Unidas. Ustedes saben que Naciones Unidas, en su principio publicado en el mes de abril pasado, el 8 de marzo del corriente año, publicó lo siguiente. Sí, el principio 16, conducta sexual consensual. La conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil, no podrá ser tipificada como delito en ningún caso. Las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consensuales entre personas de distinto sexo, o las relaciones sexuales consensuales con o entre personas trans, no binarias y otras personas de género diverso o fuera del matrimonio, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, pueden, por lo tanto, nunca ser criminalizados. Bien, usted dirá, ¿por qué hablamos de asuntos del exterior o de ONU o de Estados Unidos? ¿Qué nos importa acá en nuestra localidad o en nuestro país, que es pequeño y no le importan estas cosas? Sepan, señores, que estos asuntos aquí en Uruguay están mucho más avanzados de lo que usted se pueda imaginar. Lo que pasa es que nuestros políticos son todos cómplices entre sí y son cómplices de la Agenda 2030, salvo alguna golondrina que no hace verano, porque actores aislados, puede ser de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, son los únicos que levantan la voz y son contados con los dedos de la mano, y no hacen ruido, no tienen caja de resonancia para que muchos más se enganchen, porque hay una complicidad generalizada.
por intereses políticos y financieros, porque sepan ustedes, como dijo el rey Salomón, el que toma prestado es siervo del que presta, y nuestro país está endeudado por varias generaciones, que es impagable la deuda pública que tenemos, más de 60.000 millones de dólares, y requiere que cada poco tiempo estemos pidiendo préstamos de miles de millones para pagar lo que son los intereses de esta deuda y para seguir sobreviviendo. Con un déficit fiscal del 3%, usted imagínese que lo que entra al Estado no da para cubrir el presupuesto, por lo cual hay que seguirse endeudando encima de pagar la deuda anterior, que es una bola de nieve, que cada vez crece más. Entonces, ahí tiene razón la sabiduría del rey Salomón cuando dice el que toma prestado es siervo del que presta. Uruguay, como tantos países que están sumergidos en deudas públicas, incluyendo Estados Unidos, no le queda otra que rendirse ante los pies de los organismos multilaterales de crédito que imponen sus condiciones. Yo te presto plata, pero vos tenés que legalizar esto, legalizar lo otro, despenalizar esto, regular lo otro, promulgar esta ley, etcétera, etcétera. Entonces, estos señores están atados de pata y mano y después ahora vienen con las promesas de campaña donde prometen el paraíso en la tierra, prometen todo lo mejor, nos emocionan con sus promesas y uno, al saber estas verdades, ya sabe que pueden cumplir y que no, porque están atados a la Agenda 2030. Y no hay ningún patriota que diga, le pongo el pecho a las balas porque lo eliminan del mapa. Esa es la verdad. Entonces, no tenemos más patriota que aquellos caudillos de que Aparicio Saravia, detrás del cual se embanderan tantos, y tantos otros héroes de la patria, como José Artigas y muchos otros, que daban la vida por la causa y por las ideas. Hoy día no dan la vida a nada y lo que buscan es el poder político y financiero. En el 98% de los casos, en el 98%. El resto son los patriotas que no tienen demasiado sonido, demasiado eco en la opinión pública ni en la sociedad porque son una minoría. Como nosotros desde aquí estamos solos contra el mundo. Es decir, el verbo, la palabra tiene poder y esa es nuestra fe y nuestra confianza que lo que decimos no vuelve en saco, no cae en saco roto, sino que en algún momento va a causar el efecto esperado y no es en beneficio nuestro, sino en beneficio de todos, de usted, de sus hijos, del futuro de nuestra nación y de nuestras familias. Esto es un problema que se está realmente imponiendo. Publicaban por Twitter el símbolo de esa margarita que le faltan pétalos, que está usando la izquierda para los desaparecidos, y le estaban poniendo tareas a los niños en una escuela pública usando ese dibujo, ese logo, que no tendría por qué, porque están adoctrinando a nuestros niños, pero tal y como dijo Gramsci, hace 100 años fundó en Italia el Partido Comunista y él decía, nos vamos a infiltrar en la educación, en la cultura, y desde ahí vamos a destruir los valores y vamos a construir la sociedad que nosotros queremos, y están tomando sus consignas, muchos contemporáneos nuestros, para ejecutar esa agenda social comunista o progresista, que en definitiva es la que más se adecua a la agenda de los capitalistas, la Agenda 2030. Así es. Bueno, sigue acá diciendo con respecto, leo esta parte también, con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La ejecución no puede estar vinculada al sexo, género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas menores de la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales prescritas en el país puede ser consentida de hecho, sino de derecho. En este contexto, la aplicación de la ley penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años
para tomar decisiones sobre la conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que le conciernen. Bien, en este mismo momento en Honduras, que tiene el 44% de su población es cristiana evangélica, han marchado pacíficamente para reclamar a el gobierno que se puso de acuerdo con la ONU en la Agenda 2030. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un país con un 44% solo de evangélicos, sumado a eso los católicos y otras denominaciones cristianas, cómo es posible que sus representantes políticos que los gobiernan no reflejen sus valores y principios cristianos? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, fueron engañados, porque los evangélicos no somos de meternos en política, nunca nos metimos. Nosotros ahora sí estamos metiéndonos, no en política partidaria. En este momento hablamos de temas políticos en general, sin estar casados con nadie por el momento. Y lo que vemos, y sí dije por el momento porque esto queda en archivo y mañana surge una posibilidad y sí vamos a luchar, somos operadores sociales, activistas sociales, primero que nada, y también espirituales. Nos interesa la familia, la vida, el patriotismo, cosas, valores que se están dejando atrás, se están abatiendo, y entonces cuando los políticos se meten en nuestra jurisdicción, como es la vida, la familia, el matrimonio, los niños, la adolescencia, cuando se meten en esta área, nosotros reaccionamos, señores. Tenemos que reaccionar, no podemos seguir diciendo, como muchos equivocadamente, incluyendo a la reunión de pastores de Honduras, que dicen somos apolíticos, y en realidad los cristianos nadie es apolítico, una piedra, un árbol es apolítico. Pero desde el momento que uno protesta o reclama porque subió el boleto, la nafta, la luz, el agua, ya está manifestando una posición política y ya deja de ser apolítico. Entonces, ninguna persona es apolítica. De hecho, el artículo 1 de la Constitución de nuestro país dice que el Uruguay es la asociación política de todos los ciudadanos que viven en el territorio nacional. Así que todos somos políticos. Puede que usted no sea partidario de ninguno, pero es político y yo también lo soy, ella también lo es, todos lo somos. Cada vez que opinamos, y bien que necesitamos opinar y necesitamos decir lo que pensamos, lo que creemos, denunciar aquellas cosas que son mentira y engaño para que la población pueda reaccionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. El sabio Salomón decía, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto se aplica para el bien y para el mal. Cuando a un preescolar ya le están diciendo que usted nace neutro, usted no es ni varón ni nena, usted va a elegir a medida que va creciendo con qué sexo o género se identifica, y hay 112 géneros, cómo se autopercibe, y estos son mentiras anticientíficas, es una ideología anticientífica, y curiosamente los promotores de ella son los que dicen afirmarse en la ciencia, pero están negando la biología, están negando la genética, están negando la psiquis, la psicología, que cada vez tiende a desaparecer, ¿no? Porque ahora usan la inteligencia artificial y algunas patologías psiquiátricas o psicológicas ya las están eliminando de los manuales, ¿no? No, además ahora también legalizando drogas, las personas están al alcance de la mayoría. Si antes no estando se conseguían, imagínense ahora que se están legalizando, ya no hay controles ni supervisión. En Australia ya han legalizado también las drogas psicodélicas para la angustia, para el estrés, para la ansiedad. Así que imagínense que ya la gente, ¿para qué va a ir a un psicólogo? Se toma una droga y listo, listo. Van a andar todos sonámbulos, ¿no? Realmente sus neuronas cada vez van a funcionar menos. Bueno, y es lo que se quiere lograr, que se piense menos
y que se someta a ese poder globalista que viene cada vez más avanzando, y la gente está en un letargo, en una anestesia total, donde claro, bueno, hay que disfrutar la vida, sí, estamos de acuerdo, hay que disfrutar la vida, pero también cuando Dios nos da ciertas capacidades y talentos y dones a sus hijos, hay que usarlos. Y no hay que usarlos solamente dentro de la iglesia, sino que hay que usarlos más que nada y también fuera de la iglesia. Es necesario en estos tiempos, hay que despertarse, hay que reaccionar. A ver, a nadie nos gusta estar hablando de estas cosas desgarrantes, dolorosas. A nosotros nos duele mucho. Sí, la iglesia está orando por todas estas cosas, pero claro, las personas las están permitiendo. Las familias, los padres están permitiendo todas estas cosas. Y bueno, no se puede obligar a nadie ni poner un revólver en la cabeza, por Dios. Entonces, bueno, realmente hay que reaccionar y, bueno, y ser empático, aunque cada vez se está perdiendo la empatía o no la hay, pero hay que ser empático porque no sabemos cuándo, lamentablemente, nos puede tocar. Nadie está libre de que un hijo, una hija, como a veces vemos de que se pierden, de que a veces son engañados, y bueno, por las redes sociales, esto es peor. Los niños realmente son vendidos, es peor, es más grueso esto. Y bueno, tenemos que considerar que esos niños también forman parte de la niñez de todos lados, no porque sean de México, por favor. Esto viene para acá también, gracias a Dios que en el Uruguay todavía no hay mucho de esto, pero sí lo hay, sí lo hay. Y no sabemos hasta cuándo va a haber poco, hasta cuándo no se va a legalizar también la pederastía. Por favor, si la pedofilia ya está en eso, imagínese la consensuación de los menores de las relaciones sexuales. Y es medio ilógico también poder pensar que un menor puede consentir una relación sexual, un niño. Realmente nos ha tocado vivir un mundo de locura. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Sí, conste que en nuestro país hasta no hace muchos años el límite de consentimiento era de 12 años, que es el límite de la niñez. Hasta 12 años se considera un niño o una niña. Luego a los 13 ya es adolescente hasta los 18, ¿no? Sí. Hasta los 18. Bueno, ahora el límite se ha corrido a los 14 años. Es decir, un niño o niña de 14 años, adolescente, mejor dicho, puede consentir. Últimamente ha habido en Uruguay lo que se llamó la Operación Océano. Nace a partir de la investigación de una chica de 17 que se suicidó, y entonces se empieza un proceso legal, penal, que lleva más de 3 años y todavía no se ha concluido, no se ha cerrado el caso. Eran 32 personas implicadas, muchas niñas o adolescentes también, algunas en virtud de las leyes vigentes, de los derechos de los niños, de los derechos de los adolescentes, estaban engañando a personas adultas en el sentido que se ofrecían por páginas que son para adultos a partir de los 18 años, como OnlyFans. Quiere decir que engañaban con documentos falsos, y estos adultos, sin querer justificarlos ni mucho menos, las encontraban allí y hacían cita. Entonces, el asunto no era el problema de mantener relaciones, sino darle algo a cambio. Quiere decir, en toda relación amorosa, tenga la edad que tenga la pareja, siempre hay regalos de un lado o del otro, que un perfume, que un celular, que un vaquero, que un champión, que un viaje, que un hotel, un restaurante. Eso es parte de la relación de pareja, siempre. Entonces, cualquiera de esas cosas era la causa, o sea, no se penalizaba al adulto por acostarse con una menor, sino que la penalización viene por darle algo a cambio, que eso está totalmente mal redactado, es incoherente total, porque aquí lo que hay que penalizar es la pedofilia, no por darle una entrada al cine va a ir preso. Lo grave no es pagarle la entrada al cine, lo grave es que se acostó con una menor. Pero fíjense lo ridículo de nuestras leyes,
que habiendo tantos legisladores, tantos capaces, inteligentes, están ocupados en lo que pasó 50 años atrás, están ocupados en tantas cosas superfluas o engañosas que son estrictamente política partidaria que a nadie le importa, pero no están ocupándose de lo que realmente deberían ocuparse, que es de estos asuntos precisamente. Entonces, ¿quién va a proteger a nuestra niñez? Miren, los únicos que quedamos para protegerlos somos los padres, porque el Estado pretende la intromisión entre los menores y los padres, cada vez van vulnerando más la patria potestad. Como les comenté, un día fui al sanatorio de nuestra ciudad a buscar el resultado de un HIV de mi hija adolescente, porque en la institución educativa se lo pedían y me lo negaron. Dice, tiene que venir ella porque es confidencial. ¿Cómo confidencial? Yo no tengo el derecho. Sí, así es la cosa, y esto es en todo Occidente. Las leyes que los humanistas librepensadores están obligando a todos los países de Occidente, empezando por ahí, son todas vulnerando la patria potestad. Quiere decir que usted y yo como padres ya no tenemos el derecho a estar informados si nuestros hijos mantienen relaciones, si está embarazada la niña, si se hizo un aborto. No tenemos el derecho a ningún tipo de información. Si la niña nos quiere contar bien y si no nos cuenta, el Estado se hace cargo. Eso es lo que está vigente ahora mismo en nuestro país. Señores, sépalo usted. Y si no lo cree, investigue y va a ver que es así. Entonces el Estado le confiere, más que derechos, libertades que no van acorde a su edad cronológica, porque si no pueden votar, si no pueden ser responsables en caso de cometer un crimen, bueno, hay otras cosas en las cuales tampoco deberían tener esa libertad, esa emancipación parcial. Pero el Estado los está emancipando parcialmente para que ellos sean dirigidos por actores del Estado sin que papá y mamá se enteren, sin que papá y mamá tengan el derecho a estar informados de lo que está pasando con su hijo. Pero cuando hay que pagar los útiles escolares, la ropa, el techo, la comida, todo lo que tiene que ver con la manutención, ahí es todo el deber nuestro, nadie te da nada, bueno, salvo a los que tienen tarjeta Mides, obviamente, pero nadie te dice, bueno, mirá, te voy a dar una mano, no. Es decir, se meten en lo que no les corresponde, pero en lo que deberían no corresponde tampoco, porque cada uno de los que somos padres somos responsables de nuestros hijos, ¿cierto? Sí, esto es así realmente. Mayoría de edad para una cosa, pero se separa la sexualidad de la madurez. Eso es lo que llama la atención. Digo, a ver, como que sexualmente el niño, el adolescente está preparado, sexualmente, ¿no? Y ahí como que se separa, ¿no? Y es maduro para eso. Eso es una barbaridad, gente. La verdad, reacciones, por favor, es una barbaridad. ¿Cómo vamos a separar la sexualidad en un momento donde el niño ni sabe, ni entiende relaciones sexuales, ni tiene por qué? Porque no está de acorde a su crecimiento, a su desarrollo, y el adolescente está en vías de. Entonces, para eso tienen la autoridad, la emancipación, pero para otras cosas no. No, realmente todo es realmente una locura. Así que bueno, hay que reaccionar. Freddy, en estos tiempos, como dijiste, hay que denunciar, hay que usar la cabecita más que el corazoncito y bueno, y tratar de defender lo que se debe defender. E informar a la gente que está desinformada o mal informada, porque obviamente esto, si uno no se pone a investigar, no se entera, o si no tiene una experiencia personal. Bueno, se nos fue el tiempo, amigos. Les deseamos buena jornada, muchas bendiciones de Dios, que pueda usted tener la bendición de Dios sobre su vida y sobre su familia. Que Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo episodio de Verdad y Vida.